Buenos días, hoy es jueves 26 de septiembre del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida, como siempre, al ingeniero Antonio Borrero, ex gerente general de ELEG Austro. Ingeniero, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Creemos que en estos momentos es importante conocer sus puntos de vista, con su experiencia, con sus conocimientos de tantos años. ¿Cómo mira usted esta tragedia que vive el país, la crisis energética? Quisiéramos conocer cuál es su lectura. Buenos días. Buenos días, Jaime. Muchísimas gracias por recibirnos en El Observador. Siempre estamos atentos de las emisiones, de la información que salen de su importante medio. Saludamos por este medio a la ciudadanía que nos escucha y que nos escuchará más adelante. Jaime, como ya lo dijo, es una tragedia, ¿no? Hace pocos días habíamos hablado de que es una crisis. De hecho, es una crisis y una crisis no depende de un solo factor, tiene múltiples variables y hemos hecho algunos conversatorios, entrevistas, paneles, en fin, conversando sobre cuáles son las diferentes aristas. Muy complejo. Pero ahora, escucharle usted que es una tragedia, pues la estamos viviendo. La falta de la energía significa que los hogares, la industria, que el país en sí no tiene la energía para producir. Estamos con racionamientos de alrededor de 10 horas al día, ¿no? Excede la capacidad por ejemplo, de refrigeración de los hogares, de refrigeración de los sistemas de almacenamiento de las cadenas de frío. O sea, de aquí se va a derivar muchos factores que devienen de enfermedades por daño de alimentos, daño de la cadena de frío que baja la calidad de los productos finales. O sea, no es solamente no tengo iluminación, no tengo energía para conectarme, no tengo energía para producir, no tengo energía para estar en línea con el mundo, no tengo energía para enfriar los alimentos, no tengo energía para calentar los alimentos en muchos de los casos. Entonces es una tragedia, como ya lo dije, es una tragedia. Bueno, Podemos las conversar pérdidas sobre y las algunas pérdidas, circunstancias. ingeniero, las pérdidas son millonarios, ¿no? Incuantificables, entiendo. Sí, la Cámara de Comercio de Guayaquil, entiendo, ha hecho una valoración. Es complicado porque no todos los sectores reportan o reportamos las pérdidas, pero en una estimación hablan de 12 millones de dólares por hora para el país. Imagínese. Bueno, bueno, Imagínese la tragedia, las dimensiones de la tragedia, pero esto es consecuencia, ingeniero, desde su punto de vista, ¿consecuencia de qué? O sea, claro que falta de lluvias, ¿no? Pero eso no es el motivo único. bueno, vamos al análisis que correspondería y haciendo nuestro mejor aporte, ¿no? Una crisis, como mencionaba, tiene múltiples variables. La estacionalidad que tenemos en el país al usar energía hidroeléctrica, que es una base importantísima para el acumulado de la energía durante el año, estamos hablando de más del 90% ya en el año. Hay épocas que baja, obviamente, en época de estiaje, pero no así es sumamente importante tener una base de energía renovable limpia como es la generación hidroeléctrica. Otro de los aspectos que no se dicen, que son sumamente interesantes, es que las centrales grandes son la columna vertebral y el eje para que ese sistema en giro, porque los generadores, todos quienes han tenido oportunidad de conocer, son elementos rotatorios que lo que hacen es generar electricidad a una frecuencia. Nosotros tenemos en nuestro país y mundialmente hay dos frecuencias, 60 Hz, que es la nuestra, que es el ciclo que nos brinda la frecuencia y nos brinda una calidad de servicio para la energía eléctrica que está abasteciendo a todos los sistemas de uso y la demanda en general. Entonces, uno de los aspectos fundamentales para que exista una buena calidad de servicio es que mantengamos las frecuencias 60 Hz lo más fina posible. Y eso se consigue con máquinas rotatorias o con equipos que simulan ese efecto de rotación. Y además nos permite conectarnos en sincronía con Colombia o conectarnos en todo el país. De los
digamos, 400 o más generadores que existen en el país funcionando, todos tienen que sincronizarse a la velocidad de 60 Hz y poder conectar y darle energía. Eso hace que sea un sistema absolutamente dinámico, que está girando a 60 ciclos por segundo, es decir, a una alta velocidad, y es la que permite la transmisión de la energía desde la generación a la velocidad de la luz hasta el consumo. Y acabé de decir, ya se había consumido. Esa es la manera. Entonces, la generación o la producción y la demanda están íntimamente conectados y la demanda no se la puede controlar. En alguna manera se puede invitar o pedir cambios en el consumo, pero no se la puede controlar. Es la que va definiendo el ritmo para que los generadores vayan subiendo o bajando su generación sin salirse de esa línea de referencia que es la velocidad de A sincronismo de ver, los ingeniero, sistemas. para entender, para que el público Sí. entienda bien, la producción de energía no abastece la demanda en el país. Bueno, si la demanda, vamos a eso, si la demanda sube y ya no tenemos fuentes que abastezcan, se desbalancea y que tiene que haber una desconexión de la demanda que está exigiendo a la generación que ya no existe. Eso en términos momentáneos. Estamos en este momento, digamos que no existen racionamientos, que tenemos energía suficiente, debe haber una reserva adicional. Entonces, vamos con esa parte. Si usted tiene la reserva, hay una reserva inmediata, una reserva rodante que se llama, que normalmente podríamos decir está en un 10% del generador. Si yo tengo un generador de 100, estoy operando con 90, de manera que ese 10% está allí, en el giro, está allí, en la Reserva. energía, en la reserva dinámica, en la energía cinética que está en giro para que entregue inmediatamente a la demanda que sube abruptamente, para que no sienta nadie que eso está pasando. Sube y baja. Estoy poniendo ejemplos simples. Entonces, Ajá. hay sistemas muy complejos que están viendo y definiendo, pero atrás tenemos que tener una reserva importante. ¿Cuál es la primera reserva? ¿Cuál es el generador más grande que puede tener una falla? Que puede tener una falla que es habitual, común, pero ese generador más grande, digamos, el más grande del país, será, si no estoy mal, es el de Coca-Cola Sinclair, de alrededor de 165 megavatios. Bueno, si un generador sale por una falla, todos los otros que están conectados tienen que suplir ese valor en esa reserva rodante que está allí. Nadie siente. Si sale una central, si sale una central por una salida de una línea, una central puede tener 4 generadores. Salen a Por través de una ejemplo, línea. Paute. Ya, Pauti tiene 10 generadores y está conectado con Mazar, que está muy cerca en Cascada, Mazar, Molino y Sopladora. Entonces tenemos 2 generadores en Mazar, 10 generadores en Pauta y 3 generadores en Sopladora. Ahí sí la cosa es más complicada. Entonces voy a lo de allá. Si una central de generación tiene 4 generadores y la línea que saca esa energía llega hasta un centro poblado importante, pero hay una falla en la línea porque hubo un derrumbe, porque hubo una caída de árboles o bueno, puede haber accidentes de descargas atmosféricas que súbitamente le van a sacar. Salen 4 generadores. Entonces, en ese momento el país ya puede sentir con más impacto, pero tiene que tener la reserva rodante para suplir esa falla o simplemente desconectar cargas momentáneamente hasta recuperar la falla Ahora, de la línea salida o algo así. Eso se le llama un, ese es un apagón, eso es una falla, eso es un efecto transitorio o dinámico que viene más adelante, que es debido a sucesión de fallas. Al usar la palabra apagones, no estamos usando adecuadamente lo que es un racionamiento de la energía. Hablemos con propiedad también a nivel general, ¿no? No están programándose los apagones. Un apagón es debido a una falla. Por supuesto, si apago, bueno, ahora es como son en la casa. racionamientos, no son Son apagones. racionamientos, programaciones de racionamientos en donde dice, este sector vamos a desconectarle para que no suba la demanda a niveles en donde la generación no soporta. Bueno, estamos hablando de lo temporal. Si tenemos una reserva, debemos tener una reserva de potencia, que quiere decir generadores en línea, conectados o que pueden conectarse de manera rápida, y energía. ¿Qué es la energía? Es el consumo de esa potencia a lo largo de las horas, por eso los kilovatios hora, que es una unidad de medida de energía, y eso tiene que estar almacenado. ¿En qué forma? En combustibles, en reservas de agua
otro tipo de reservas que normalmente no son de grandes magnitudes y grandes niveles. Entonces, tenemos dos fuentes disponibles. Son o podemos tener en gas, podemos tener en combustibles fósiles o podemos tener en reserva de embalses. ¿Qué es lo que hace el CENACE, el Centro Nacional de Despacho de Control de Energía a nivel de país? El CENACE programa para un año de operación. Para un año de operación, viendo hora a hora cuál va a ser el consumo de las diferentes partes del país, cuáles son los generadores disponibles, cuál es el plan de mantenimiento de la generación de todas las centrales, cuál es el plan de mantenimiento de las líneas, para que tenga una reserva que normalmente es del 20%. Cuando la reserva baja del 20%, ya empieza a haber situaciones críticas y si baja del 10%, ya puede haber un daño súbito que nos cause problemas. El apagón que tuvimos el 19 de junio, si no estoy mal, ese sí fue un apagón por una falla. Ese apagón, que fue un blackout, que es un apagón nacional, Claro, una desconexión general, fue imprevisto. por una falla en una línea que evacuaba de Paute, Molino Sopladora, pero está muy cerca, en Nariño, que sacaba la energía al país. Y esa falla afectó a todo el complejo hidroeléctrico Paute. Entonces, al salir una central o varias centrales tan grandes en un solo punto, causa un apagón nacional, obviamente, es muy complejo. ¿Cuáles fueron las causas? Muy difícil Mm. entender y explicar, pero una falla que puede darse. En el caso de lo de junio fue la falla en la línea. En el caso de la falla que hubo hace un par de semanas, un día sábado, fue en barras de la generación. O sea, a la salida de los generadores hubo una falla en barras. Pero, Son centrales que tienen, Paute tiene ya 41 años en operación. O sea, también hay que entender que está pasando factura a ciertas instalaciones en el país y las térmicas, las térmicas antiguas, las térmicas grandes de combustión externa tienen asimismo entre 35 y 40 años. Entonces, ya debe haber una reposición de centrales nuevas. Y ahí podemos tocar un tema de por qué no se tiene los recursos para la reposición. ingeniero, pero en esto de los apagones, las mismas autoridades del gobierno hablaron en un momento, acusaron inclusive de boicots, de atentados. Yo creo, y eso en algún momento ya lo dije, en el mundo hay de todo, pero creo que se han formado profesionales en nuestras universidades, se han formado en nuestras escuelas de ingeniería de las diferentes empresas eléctricas del país para que esa gente joven vaya aprendiendo el uso, entendiendo la operación, especializándose en temas de diferente operación, unos mantenimiento, otros, en fin, otros en operación en línea a través de escalas. Es gente muy profesional que ha ido subiendo a determinadas posiciones y puede operar un sistema. Esos sistemas tienen detección de toda la información en línea, que puede hablarse de milisegundos de un efecto, de manera que programar algo queda definitivamente revelado qué acción equivocada se tomó. Puede haber fallas humanas, de hecho que las hay, Y pero si actividades, lo y hace de actividades, manera y actividades políticas si lo hace de manera, ya voy allá, premeditadas. si lo desea, si lo hace de manera premeditada, pues va a quedar detectado que hizo un cambio de valores y que no está dentro de la programación, sí. Lo otro puede ser eh, problemas de concepción de qué hacemos o qué no hacemos en el contexto de un mediano plazo o de un corto plazo, pero no es un organismo aislado ni yo hago lo que quiero en el sitio y nadie se va a dar cuenta de que tuvimos acciones que generaron la debacles. Digamos que fácilmente detectable quién es o quién o en qué central o en qué cosa se hizo. Yo no me voy por allá. Respeto las posiciones que quieran tener, pero empezar a atacar a los profesionales y generar un boicot, no. La problemática si estaría funcionando, como ya lo dijimos de un momento, si es que hay las reservas, si es que hay las condiciones, no puede caerse un sistema. Si se cae es realmente por una falla, un apagón, un blackout, que se llama normalmente a nivel mundial en Claro. inglés. Entonces, esas condiciones son detectables. Ahora decimos que es boicot, que es una posición política, que es, no sé. Tendríamos que entrar muy profundo, pero Ahora, dudo que eso sea tan así, por eso es que este rato ha pasado desde
el mes de marzo que hubo cambios en relación a los funcionarios, altos funcionarios, Claro. incluyendo la Fue el, ministra de pre- ese momento. ¿Dónde está? fue el propio presidente Noboa que acusó, ¿no? Bueno, respeto las posiciones, Ya. como ya lo dije. No, Ahora, no, no ahora, está por ahí. ingeniero, de persistir esta falta de lluvias, esta crisis, los racionamientos seguirán manteniéndose, aumentando. Bueno, ahí vamos a la temática que se repite de manera cíclica. Anualmente, el SENACE, los órganos operativos, empresas eléctricas en general, tanto más las de generación que las de distribución, saben o sabemos que el país empieza una etapa de estiaje formal, oficial, del 1 de octubre de cada año hasta el 31 de marzo de cada año. Más o menos lluvias, dependiendo de las cuencas hídricas, están ligadas a la zona amazónica, es decir, que hagamos todas las centrales en el Pacífico no cambia mucho, hay un desplazamiento solo de 3 meses. Que no se usen hidroeléctricas, que utilicemos solo térmicas. Tenemos que ser inteligentes y utilizar lo más eficiente y ser lo más limpios posible. Y hay momentos, hay países en donde tienen mucha generación, Brasil, por ejemplo, mucha generación hidráulica basada en sus grandes ríos y qué es lo que estamos viendo en el Amazonas ahora. O sea, no es una situación solamente local, es un tema global, global, interconectado y mundial que afecta un estiaje y todo lo que está pasando. Entonces, si tenemos una época de estiaje desde el 1 de octubre, pero esta vez se adelantó a agosto, ya llevamos, no llegamos al 1 de octubre, ya tenemos 70 días de estiajes severos Claro, más de 70 días. y sí, más de 70 días. Entonces, bueno, la programación que debe hacerse es que existan respaldos de generación y en algún momento la generación hidráulica abastece el 50% de la energía, el otro 50% debe venir de térmicas. Que si existe o no la conexión con Colombia, siempre es conveniente que los dos países estén conectados para que se mantenga esa El sincronía. servicio caro. Ya, no le hablemos del precio porque no hay peor energía que la que no se tiene en Ya. definitiva. Pero estamos conectados, Colombia tiene un impacto parecido y nos venden de las térmicas que pueden ellos entregar de energía y no sacrificar ya sus embalses, que también se conoce que eso está pasando. Entonces, ¿qué debía hacerse? Los planes maestros de electricidad que se han venido haciendo periódicamente, que sirven para un decenio, tienen que cumplirse. No, no se cumple. No hay la inversión. Pero ahí podemos ir a otro tema del concepto del financiamiento de la recuperación de los gastos y operación e inversiones de una instalación. Porque si no se lo toma en cuenta, y ese es el punto de partida, si la tarifa fue concebida que sea una tarifa que solo pague gastos y que no pague la recuperación o que no pague el patrimonio. Entonces, ya lo escribimos hace mucho tiempo. Vamos a llegar a una época de crisis en donde no haya recursos. Pongo un ejemplo, siempre lo hago. Es como que se compra, usted, Jaime, va a dedicarse a hacer un transporte. Su papá le da un camioncito, le regala el camioncito, no le cobra, le regala el camioncito y le dice, aquí tiene tu camión. Y entonces usted pone un precio por viaje, ¿no? Pone pesos por viaje, pero le dice, no, 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 no vas a poner ahí el valor de la reposición del carro, porque después de 10 años yo te voy a dar otro carro. Después de 10 años se acabó el camión. Solamente gasolina, mano Mantenimiento. de obra del chofer, mantenimiento, que los seguros, que los overhauls menores, los mayores del carro, yo también te voy a dar. No te preocupes. Bueno, ¿cuánto tiempo duró eso? Ya pasamos los 10 años. No hay, me voy a la caja, ¿cuánto tengo reservado para la reposición? No tengo reservado. Entonces, esa idea equivocada que se lo ha manejado desde mucho tiempo atrás, no hace que las tarifas estén pagando el valor de la recuperación del capital en términos adecuados, en términos... el otro punto grave es que, como se perdió la institucionalidad, ciertas empresas como SELEC, que es EP, creada a nivel nacional, y CENEL, que es EP, creada a nivel nacional, la cuenta depositada en el Banco Central y los recursos que están allí, que se saca de la tarifa para la operación, para el pago de personal, para los mantenimientos en general de las centrales,
No es caja chica. El Ministerio de Finanzas ha tomado Ah, valores de ahí y no les queda ni para sueldos, peor para hacer mantenimientos de las centrales. Ahí viene el segundo punto. Se habla de 10 años sin mantenimiento o cualquier tiempo sin mantenimiento. Basta que no se haga el mantenimiento de su vehículo en el momento en el que toque el carro va a fallar. Y eso es lo que está pasando. ¿De quién es la culpa? Del pobre funcionario que planificó, dijo, toca hacer el mantenimiento en época, le dijo, no hay recursos, no puede hacerlo. Ancho, ahora sí es boicot del señor porque ya avisó que había el problema. Entonces, la pérdida de institucionalidad que estamos viendo, que arranca desde olvidarnos de la importancia que tiene en la energía eléctrica. Los conceptos energéticos son mucho más amplios. Estamos en el tema de combustibles, estamos en el tema de calor, estamos en el tema de enfriamiento, estamos en el tema de transporte, el tema del uso de la energía en diferentes formas. La energía eléctrica es una de las formas de energía, pero es una energía limpia, amigable, rápida, que es la que debe ir cambiando el mundo. No lo digo yo, es la transición energética mundial está orientada a que se cambie los otros usos de energía por una energía limpia, más noble como es la limpia, energía eléctrica. saludable. Si no hacemos eso, entonces estamos contaminando y bueno, caemos en ese grave problema. ¿Cuántas plantas de energía eólica tiene el país? Hay cuatro, las dos pequeñitas que se instalaron en Galápagos, que no están Huascachaca. funcionando por falta de mantenimiento. Luego Villonaco, que se puso en funcionamiento en el año 2012, de 16,5 megavatios, y Huascachaca, que tuvimos la oportunidad de trabajar arduamente en eso, que entró en funcionamiento el año 2023, ya con operación comercial, pero en el año 22, de 56 megavatios ya en su potencia, con su capacidad máxima. Eso es lo que se tiene. Hay gran potencial en el país, Pero debe entrarse en se programa. debería invertir, ingeniero, en más energía limpia. Más energía limpia, más energía variable, térmica también, Jaime. Se tiene que tener una base térmica de centrales de alta eficiencia con gran duración, no una barcaza. La barcaza es para superar el problema que estamos pasando ahora. De Bueno, aquí hasta marzo, si no hay barcazas, pasaremos desconectados. Pero pensemos en que no es eso. Ya lo hicimos hace 14 años, Jaime, cuando hubo el estiaje del año 2009-2010. La primeros, un estiaje severo y los primeros racionamientos que se empezaron a hacer desde la época del presidente Sixto Durán Ballén, desde el año 95. Hasta el año 2009 no hubo racionamientos por cualquier situación, por suerte, porque llovía, porque algo pasaba. Pero en el año 2009, si no mal no recuerdo, el 4 de noviembre del año 2009 se notificó los racionamientos a partir de ahí. Pero ahí metimos toda la fuerza para montar lo que había como de manera rápida y planificar hacia adelante. Se metió toda la fuerza para que en 72 días salimos ah, de esos claro. racionamientos y pudimos salir adelante. Y de ahí en adelante se fue montando y se creó conciencia de la importancia, de la necesidad. Ya estaba funcionando un Ministerio de Electricidad y Energía Renovable que era encargado absoluto. Ahora se le pasó a un segundo plano, se le metió como un anexo dentro del Ministerio de Energía que se encarga de petróleos, minas y electricidad pasó a tan segundo plano que lo sentimos que no había con quién hablar. Era muy difícil, no había una buena interacción porque no importaba. Se lo daba por un hecho, porque llegamos a estar en una posición tan importante y tan buena de energía, de soberanía energética, que ya no fue necesario. Las pérdidas en el país fueron bajando en las distribuidoras de manera interesante, íbamos corrigiendo esas fallas. No, se descuidó, ahora tenemos empresas que tienen 27% de pérdidas negras, fundamentalmente técnicas y negras, y es un dispendio de recursos. O sea, no hay control sobre el tema, se pierde el enfoque hacia los temas específicos. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. Un sistema eléctrico es como las redes neuronales de nuestro cerebro, está todas las venas y todos conectados, de manera que todos los ciudadanos sienten que falta la electricidad. Pero ¿cómo nos vamos a descuidar de un asunto tan importante? Porque está funcionando bien. Antes, como está funcionando bien, pasamos, minimizamos y destruimos toda la experiencia que había y todo el know-how, pongamos así, de ese entorno que es muy de especialidad. Entonces, ahí estamos viendo las consecuencias. Ya no es una sola variable, son múltiples variables muy difíciles de superar.
¿Cómo debemos operar ahora? Sí, las barcazas o la generación térmica de rápida instalación debe ser la que supla con combustibles. Se habla de 800 millones, de 1.200 millones Increíble. de costo para llegar a eso, cuando unas centrales pequeñas distribuidas que podía haberse construido y les hemos querido hacer en su momento, no había ni siquiera el visto bueno en la aprobación de las autoridades con agencia reguladora y de control embarcada en otros temas en donde no atendía por años pedidos de los diferentes actores públicos y privados que querían mejorar la generación. Ahí está el resultado. Manejado con criterios políticos, ingeniero. Criterios políticos, Lamentablemente, la parte técnica, lamentablemente. lamentablemente no. Y la clave está en esa palabrita que usted dijo, planificar. Obvio, obvio. No es que no existe gente que ha planificado Preparada. en el sector eléctrico. Tuvimos la satisfacción de haber participado en muchas veces en las empresas eléctricas durante muchos años y ese era uno de los conceptos más importantes y hay que valorar los trabajos técnicos hechos por profesionales y en instituciones que en su momento, pero si no se le da importancia a quienes dirigen la política en un determinado momento, no es problema del gobierno actual. El gobierno actual quizá no tiene la experiencia ni la capacidad inmediata de una respuesta. Tiene 9, 10 meses en el gobierno, pero es un acumulado de mucho tiempo y un acumulado de errores. El rato que vamos al despeñadero es muy fácil cometer peores errores e irnos así de picada. Lamentablemente, estamos Bien, como ciudadanos sufriendo las consecuencias con estos racionamientos y apagones. gracias, ingeniero, por sus puntos de vista. Gracias al maestro, hay que decir, por la explicación clara sobre el tema de la crisis energética. Ojalá, ojalá, dice que estamos en manos de San Pedro, nadie más. Bueno, San Pedro nos ha salvado muchos años. Nosotros, Sí, los que estábamos en el sector eléctrico desde el año 95, que fue lo de racionamientos, la hora 16 y toda la ley que salió en el año 96 que iba a impedir que eso suceda. Cuando se acercaba ya el 1 de octubre, pues sí, le veíamos la cosa complicada y salíamos y decíamos otro año más que nos pasamos de allí. Pero sí hubo giros de timón importante en diferentes momentos en donde se cambió y se potenció mucho más el sector, pero no son para siempre. O sea, esas inversiones y esos trabajos tienen que conservárselo y cuidarlo. Lo que está funcionando bien, cuidémoslo. No podemos dejar en manos de corruptos o en manos de gente de que quiere otros improvisados. intereses improvisados también, sí. Eso Bien, es, Jaime. bien. Gracias al ingeniero Antonio Borrero, ex gerente de L Austro. Ingeniero, volveremos pronto. Con gusto, Jaime, siempre atentos a informar a la ciudadanía y siempre en contacto con usted a través de los diferentes medios que tenemos. Que tenga un buen día. Igualmente, que pase muy bien.